Bueno, quisiera que me acompañen a la escritura, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. San Juan 14, 27. Y aunque no vamos a centrarnos en esta cita bíblica única, sino que vamos a estar navegando a través de la escritura, es importante porque en ella se refleja exactamente cuál es el sentido de este mensaje. Así que si usted tiene su Biblia ahí, ya sea en papel, ya sea digital, ya sea que su esposo o su esposa la tiene al lado suyo, ponga sus ojos en esta porción. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es una porción de la escritura que creo que va como anillo al dedo para muchas de las personas que ahora viven la zozobra de una pandemia. Para todos aquellos que ahora viven de problemas económicos o de situaciones difíciles. Pero quiero entrar primero a una parte muy humana. Quiero como introducción a este mensaje tocar un tema muy humano, una parte muy de nosotros como seres humanos. Y es el concepto del miedo. Y este concepto que voy a compartir con ustedes, por supuesto, es un concepto psicológico. Es un concepto neurológico. La ciencia lo ha determinado de esta manera. Y dice la escritura, más bien, dice el concepto, perdón, es una emoción caracterizada por un sentimiento habitualmente desagradable y que nos hace conscientes del peligro que nos puede amenazar. Ese es el concepto científico del miedo. Una emoción caracterizada por un sentimiento habitualmente desagradable que nos hace conscientes del peligro que nos puede amenazar. Pues bueno, quisiera que también, siempre admirando la bondad de Dios, siempre admirando las cosas maravillosas que el Señor hace, compartir con ustedes cómo funciona el cerebro, el miedo en el cerebro, cómo nosotros podemos ver las cosas maravillosas que Dios ha creado en nuestro cerebro. Quiero hablarles acerca de una parte del cerebro que se llama la amígdala cerebral. Amígdala cerebral. Esta amígdala cerebral es una parte de nuestro cerebro, situada en el centro de nuestro cerebro, en donde están nuestras reacciones instintivas. Algunos por ahí le llaman el cavernícola interno. Es cuando nosotros tomamos algún tipo de reacciones por las cosas que recibimos. Es ahí donde están las emociones. Es ahí donde están algunas de las cosas en las cuales nosotros podemos reaccionar instintivamente. Y cuando nosotros enfrentamos el miedo y la amígdala cerebral reacciona, puede tener dos tipos de reacción. La primera es la huida o la segunda es la defensa. Cualquiera de las dos instintivamente. Y eso lo hemos tenido los seres humanos por siempre. Ahora, la amígdala cerebral interactúa con otras partes del cerebro, entre ellas, por supuesto, el hipotálamo. La amígdala cerebral genera una sustancia llamada el glutamato y eso es lo que se comunica con el hipotálamo y esto activa el sistema nervioso autónomo, llamado así dentro de la ciencia. Y el centro nervioso autónomo lo que hace es analizar el tipo de amenaza que tenemos en ese momento para poder tomar la decisión adecuada. Desafortunadamente, el hipotálamo no siempre actúa en tiempo. Es por eso que la amígdala cerebral nos da el impulso de correr o el impulso de defendernos de una manera instintiva. Si tenemos tiempo para poderlo analizar, entonces es a donde entra el hipotálamo y nos da una idea de cuál sería la mejor solución, ya sea correr o ya sea defendernos. Prepara el cuerpo para luchar, prepara el cuerpo para defenderse después de un breve análisis. Por supuesto, esta interacción entre la amígdala cerebral, el hipotálamo y otras partes del cerebro aumenta nuestra frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esto libera adrenalina y dopamina en nuestro cuerpo, lo que genera esa fuerza adicional que necesitamos. Algunas personas con las que hemos hablado acerca de haber tenido un encuentro difícil tal vez con alguna persona que tenga violencia, un arma o que haya querido ser asaltado, dicen de repente corrí como nunca en mi vida.
Corrí que hubiera alcanzado cualquier medalla de oro. Nadie me hubiera podido alcanzar. Y es por la adrenalina y la dopamina que nosotros estamos desarrollando. Entonces, también existen otras cosas dentro de nuestro cerebro maravilloso, creado por Dios. Todas estas cosas son maravillosas porque están hechas a la perfección por Dios. Hay otras neuronas que también son llamadas neuronas espejo. Las neuronas espejo es las que producen, o son las que producen empatía, son las que producen imitación o aprendizaje por imitación, y a veces replicamos las mismas cosas que otras personas replican, porque estas neuronas espejo se identifican con lo que la gente está sintiendo. Un poco más adelante en el mensaje van a entender por qué estoy haciendo toda esta gran introducción tan científica y tan cerebral, pero es porque de esa manera trabaja el cuerpo, de esa manera Dios lo formó como una máquina maravillosa. Ahora, todas estas cosas se ven impactadas por lo que sucede a nuestro alrededor, y esa es la manera en la que el miedo se desarrolla. El miedo colectivo, el miedo personal, varias cosas que vamos a analizar un poco más adelante. Ahora quisiera ponerles un ejemplo de la manipulación del miedo. Estas tres áreas que hemos podido tocar en este momento. Estas hormonas o neuronas espejo también funcionan en el área sensible. A veces una persona les está contando a ustedes una situación triste y de repente ustedes sin quererlo empiezan a llorar. Ustedes sin quererlo empiezan a tener un nudo en la garganta. Empiezan a querer sentir lo que la persona siente. Eso es también a consecuencia de las neuronas espejo. Hablando, por supuesto, como lo dije hace un minuto, desde el punto de vista humano. Pero ya más adelante vamos a hablar del punto de vista espiritual. Así es como funciona nuestro cerebro. Y hay algunas industrias que han tomado ventaja del manejo del miedo. Entre ellas, por supuesto, Hollywood. Ahí ustedes pueden encontrar en la historia muchas historias de terror. Y eso probablemente le ha cambiado la vida a muchas personas. Aquellas películas que de repente nos hicieron entrar en momentos súper fuertes de miedo, terror, que nos dieron pesadillas, que pasamos un par de noches sin dormir después de ver esas producciones. Pues tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, usted sabe la primera historia de terror que se publicó, que se masificó en medios de comunicación, fue en 1938, aquella historia llamada La Guerra de Dos Mundos. Y fue hecha por radio. Sí, se publicó por radio. Y era del escritor H.G. Wells. Y la publicó la CBS en 1938. La gente que no escuchó la introducción, porque en la introducción dijeron que era nada más una novela, y entraron a la mitad del relato, sí creyeron que estábamos siendo invadidos por extraterrestres en esa época, y cundió el pánico por todas las ciudades. La segunda de esas, yo creo que si usted se acerca ya peligrosamente a los 50 años, se acordará de Poltergeist, aquella película de terror que nos quitó el sueño a más de uno. Pues la palabra poltergeist viene de un vocablo alemán que tiene dos palabras. La primera es polter, que quiere decir hacer ruido, y geist, que significa fantasma. Y se trataba de una niña que estaba por ahí, la casa se abría por la mitad, una cosa horrible. Después, ¿quién no se puede olvidar de Freddy Krueger? Freddy Krueger, Pesadilla en la calle Elm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hicieron como 20 de esas películas porque le mantenían los nervios de punta a todo el mundo, y eso es atractivo para un segmento de la población. ¿Recuerdan también aquella señorita a que le daba vueltas la cabeza? ¿Se acuerda usted? El exorcista, sí. Y la niña Regan McNeil era la que estaba poseída en ese momento y le daba vuelta a la cabeza. Bueno, todas estas historias se nos han quedado pegadas en la mente, porque cuando éramos pequeños, tal vez, vimos ese tipo de imágenes que afectaron nuestra amígdala cerebral, que inmediatamente hizo algo con el hipotálamo, el hipocampo, que es otra de las partes del cerebro, y ahí quedó ese temor siempre a ver este tipo de películas. ¿Quién no ha tenido un poco de temor al verle la cara a Chucky? Chucky, sí, el muñeco diabólico, o a Annabelle, o más recientemente también a las gemelas Burns en El Resplandor, o The Shining. Todas este tipo de películas producidas en Hollywood lo que han hecho es aprovechar
el conocimiento que tienen del miedo para poder vender su producto, y así de esa forma empezamos nosotros a depender de ese tipo de recuerdos. Nos damos cuenta que eso nos empieza a truncar nuestro desarrollo. Y puede ser que eso pasó a nuestras edades muy cortas y hemos vivido y hemos tropezado con algún tipo de problemas emocionales a partir de eso. Pues a veces eso sucede también cuando hay una situación como la que vive nuestro país y el mundo. Empezamos a tener empatía con los demás y empezamos a sentir el miedo que todos sienten y empezamos a creer todas las fake news, porque los de fake news, los que hacen esas fake news, también lo que están provocando es el temor, haciendo uso de todas estas facultades que tienen los cuerpos humanos. Pero nosotros no debemos caer en esa situación. Nosotros no debemos caer en ese juego. Ahora, yo quisiera que usted me acompañara y por supuesto nos vamos a ir a la Biblia y a la creación. Vamos a dejar a un lado ahora todo esto que es partes netamente carnales, netamente humanas y cómo funciona el cuerpo diseñado por Dios para hacer este tipo de situaciones. Ahora, nos vamos a ir al principio y quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 10. Génesis 3, 10. Y dice la escritura: y él respondió: oí tu voz en el desierto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Está hablando Adán, está hablando en la primera criatura hecha por Dios, a su imagen y semejanza, a quien le sopló el aliento de vida. Él, el que estaba hablando en este momento, dice que tuvo miedo, y es porque estaba en pecado y había habido una separación de Dios. Me informan que estamos teniendo problemas de sonido en este momento. Voy a tratar de ajustar un poco el micrófono para poder escuchar mejor y vamos a aceptar que ustedes nos digan si se escucha mejor o no se escucha mejor. Bueno, nos hacen saber si ha mejorado el sonido un poco. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte también. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. De esa manera arranca la separación con Dios, porque caer en pecado, caer en esa separación de Dios, lo que obliga es que nuestros instintos ya no trabajan como fueron diseñados originalmente. El diseño del miedo era para que en lo que estuviéramos nosotros en el huerto del Edén o lidiando con esta creación tan hermosa, nos pudiéramos cuidar. Para eso el Señor había puesto la amígdala cerebral con el hipocampo, con el hipotálamo, y todas las piezas del cerebro funcionaran bien. Tuvimos el instinto de dominación, el instinto de adquisición y todos los instintos básicos que el Señor puso en nosotros, que era para el buen uso y el buen mantenimiento del ser humano en el centro del huerto del Edén. Pero ahí, cuando el Señor empezó o más bien el hombre empezó a alejarse de Dios y tuvo miedo, es a donde vemos la primera evidencia de la separación de Dios y el hombre. Ahora, un poco más adelante de la Biblia podemos encontrar también que cuando los seres humanos estamos muy sometidos a una situación crítica a nuestro alrededor, se nos olvida ver para arriba. Se nos olvida que tenemos a Dios Todopoderoso ahí ayudándonos. Y esto se recrea en una porción de la Escritura, en el Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículo 26. Mateo 14, 26. Y esta es una situación que tiene que ver entre Jesús y sus discípulos. Pero vean ustedes lo que encontramos acá. Dice el versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Imagínense, eran los discípulos de Jesús, estaban subidos en la barca, habían estado con él, asistiéndole, cuando el Señor Jesucristo estaba sanando personas, estaba dando una palabra de consuelo, y de repente lo confunden con un fantasma. ¿Cómo es eso? Ahí estaban estos hombres metidos en toda su carnalidad, sintiendo en esa amígdala cerebral
toda la dopamina y todas las sustancias que se sueltan en el cerebro y pensaron que el maestro era un fantasma. Ahí lo vemos. Vemos cómo podemos a veces los seres humanos, por muy cristianos que sean, reaccionar ante los peligros y las crisis de una manera carnal. No es miedo lo que hay que tenerle a Dios. No es miedo lo que hay que tenerle al Señor, pensando en que nada más es un espíritu. Es temor lo que hay que tenerle al Señor. Y esto lo vamos a aclarar un poco más adelante. Es temor reverente. En Éxodo capítulo 3, versículo 6, vemos cómo Moisés y Abraham y Moisés tuvieron ese temor reverente hacia Dios. Y yo quisiera que me acompañara a la escritura en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Pero qué tipo de miedo era este? Moisés había leído en la escritura que decía que no había hombre que podía ver el rostro de Dios porque moriría. ¿Pero por qué? Porque era una reverencia hacia Dios. Porque era un respeto hacia Dios. Y lo que él hizo fue: yo no puedo ver a Dios, no tengo las credenciales para ver a Dios cara a cara, por lo tanto me voy a cubrir porque yo sé que Dios viene por ahí. Ese acto de fe, ese acto de decir: sí, Señor, háblame, pero voy a respetar lo que dice tu palabra y no te voy a ver, era parte de ese temor del que hablamos. No es que ustedes y yo tengamos que tenerle miedo a Dios, es sencillamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, un temor reverente. Ahora, después de esta aclaración de dónde viene el temor bíblicamente, quiero compartir con ustedes 6 tipos de miedo. Por supuesto hay más, hay muchos más, pero quiero bíblicamente irme con usted a los 6 tipos de miedo que ustedes y yo probablemente vamos a enfrentar en momentos de dificultad. Y quiero que ustedes, aplicando lo que hemos aprendido de nuestro cerebro, cómo Dios nos formó y cómo se empieza a desarrollar el miedo enfermizo por la separación del hombre con Dios, podemos nosotros encontrar siempre el camino hacia donde nos queremos ir, que es el camino de Jesucristo. Vamos a ver el primero de estos miedos. Y quizá alguno de ustedes lo pueda haber experimentado alguna vez, y es el miedo escénico. El miedo escénico. El miedo escénico es el temor aquel que todos sentimos de vez en cuando nos paramos delante de un grupo de personas y empezamos a hablar y nos da pánico ver a las personas sentadas delante de nosotros y empezamos a tartamudear y se nos olvida lo que íbamos a decir y de repente nos paramos y quedamos frisados, como dicen, congelados por completo delante de la gente. O este tipo de miedo le ataca también a los artistas. Ya han sucedido de que hay artistas que se han tenido que retirar porque no pueden soportar la presión de estar parados delante de una multitud. Pues este miedo escénico también existió en la Biblia. Quiero que me acompañe al libro de Éxodo capítulo 4, versículos del 10 al 15. Y si usted no ha pasado por esta porción de la Escritura, se va a sorprender de quién era el que tenía miedo escénico. Sorprendente. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, Dios nos hace vencer nuestros temores. Dios nos hace vencer nuestros miedos. Sí, es que yo de pequeño vi una película que me dio susto. Es que yo de pequeño hice esto, es que yo de pequeño hice lo otro, es que yo de pequeño quedé asustado por un accidente, por un evento que tuve que presenciar. Pero en el nombre de Jesús, yo le estoy diciendo ahora a usted, puede ser libre de sus temores, puede ser libre de su miedo, puede salir adelante. Así como lo hizo este personaje. Éxodo 4, del 10 al 15, dice la Biblia. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Qué era lo que estaba diciendo Moisés? Que era tartamudo, que no podía hablar, y que eso le daba pánico escénico. Versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Me encanta eso. ¿Quién te dio la boca? ¿Quién te hizo a ti como eres? ¿Quién diseñó tu cerebro? Lo hizo el Señor. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré en tu boca.
El Señor le estaba dando el respaldar, el espaldarazo para que fuera y se presentara delante del pueblo de Israel completo. Y Moisés sacó a este pueblo de Egipto y lo lideró por 40 años en el desierto. Entonces nuestros temores siempre nos deben conducir al mismo lugar, y ese lugar se llama Jesucristo. Solo Dios puede arrancar los temores. Solo Dios nos puede llevar de la mano hasta los lugares en donde nosotros seremos verdaderamente vencedores. El segundo miedo que quiero compartir con ustedes es el miedo colectivo. Sí, el miedo colectivo. Y hay miedos colectivos, y puedo poner algunos ejemplos y después terminar en el ejemplo que estamos viviendo todos, y por eso estamos ahora en este servicio digital. El miedo colectivo es aquel que se pasa de persona en persona. Por ejemplo, han habido lugares donde ha habido un concierto, un partido de fútbol o cualquier evento deportivo, y de repente hubo una estampida de personas y unos se pasaron encima de los otros y fallecieron X cantidad de gente. Y eso se dio porque tal vez a una persona le dio miedo un paquete que vio y creyó que era una bomba y gritó bomba y todo el mundo empezó a correr. ¿Por qué? Porque hubo esa neurona espejo en donde todos se contagiaron del miedo. Y todos salieron en una estampida, y al ver correr al de la par, yo también corro, y el otro vio que yo estaba corriendo y yo también corro. Pero qué bueno sería que nosotros pudiéramos sentir esa misma empatía y esas neuronas espejo cuando hablamos acerca de Dios, cuando hablamos acerca del Evangelio, cuando hablamos acerca de la palabra, y que todos empezáramos a caminar también siguiendo al verdadero Señor. Pues en la Biblia tengo, por supuesto, una historia que contarles con respecto a este miedo colectivo. Está en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 13. Era la historia que contamos acerca del rey Josafat. Su pueblo estaba abatido porque se habían llegado los rumores de que ahora dos naciones los iban a invadir, y que ellos tenían que pelear contra esas dos naciones, y los números no daban. Y su ejército era mucho más pequeño que el combinado de esos ejércitos. Y es por eso que empieza el rey Josafat a clamar a Dios. Pero quiero que vean la historia. 2 de Crónicas, capítulo 20, versículos del 9 al 13. 2 de Crónicas 20, del 9 al 13. Dice la Escritura: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Versículo 11. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Esa es la explicación de lo que estaba pasando. Versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Quiénes eran los que hacían todo eso? ¿Era solo el rey Josafat? No. Versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Había un pánico colectivo, había un pánico en toda la ciudad. Nos van a invadir, nos van a robar a nuestros hijos, van a matar a los hombres, se van a llevar a nuestro ganado, van a incendiar la ciudad. Todo ese pánico colectivo había entrado. Pero el camino para salir de ese temor, hermanos, hermanas, amigos y amigas, sigue siendo el mismo. El camino correcto para salir del temor colectivo es Jesucristo. El camino correcto para salir del temor, de la zozobra y del miedo, es el camino que nos lleva a Dios. Y por eso este rey fue exitoso. Y usted conoce el resto de la historia. El Señor le dijo a Josafat: no hay para que tú pelees esta batalla, porque esta batalla no es tuya, sino que es de Dios. Siéntate y empieza a ver el poder de Dios que hay en tu vida. El camino para quitar los temores siempre va a ser Dios. Y este es el mensaje que tenemos que predicarle a la gente. No nos podemos dejar amedrentar. No nos podemos dejar espantar. No podemos permitir que nuestra glándula cerebral, nuestro hipotálamo, nuestro hipocampo y todo nuestro cerebro, nuestro espíritu, alma y cuerpo sean sometidos por el miedo. Debemos seguir el camino del Señor.
Entonces este miedo colectivo es otro de los tipos que encontramos de acuerdo a lo que tenemos y cómo funciona nuestro cuerpo. Hay otro miedo que quiero compartir. El tercer miedo que quiero compartir con ustedes es el miedo heredado. Sí, el miedo heredado. Pues vea, si vino una araña y mordió a su mamá, pues usted le heredó a su hijo el hecho de que las arañas muerden. Y que entonces los niños tienen que alejarse de todas las arañas que hay en la faz de la tierra porque los van a morder. Ahí estamos heredando un miedo, que probablemente tenga razón. Pero lo estamos heredando debido a que tuve una experiencia previa con ese temor y entonces yo empiezo a heredar los temores a mi familia. Dice la palabra de Dios, por favor, en Éxodo capítulo 14, versículo 12. Éxodo 14, 12. Esta historia narra el tiempo en el pueblo de Israel que estaba en el éxodo, estaban en el desierto. Y venía la generación que estaba saliendo con Moisés, la generación que en ese momento eran los adultos maduros y que estaban dirigiendo a todo el pueblo. Y dicen esta frase en el versículo 12, Éxodo 14, 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y no solo esa generación murió, tuvo que morir esa generación y probablemente pasaron ese miedo a su otra generación. La generación de que vamos a morir en el desierto, vamos a morir en el desierto. Y todas las rebeliones que hubieron en contra de Moisés a lo largo de este peregrinaje no eran sino por el miedo de morir. ¿A dónde estaba Dios en ellos? ¿A dónde habían puesto ellos su visión? ¿Cuál era su esperanza? Su esperanza eran los egipcios todavía, querían volver, no importa, a la esclavitud y a estar metidos en ese lugar con tal de no estar en riesgo de muerte según ellos, y eso estaban heredando a sus hijos. Ahora, estos miedos que nosotros a veces heredamos injustamente a nuestros hijos por algunos eventos previos, empezamos a limitar su desarrollo, porque probablemente ellos nunca van a enfrentar la misma situación que nosotros enfrentamos. Y en la Escritura también se usa una porción de la Biblia en donde dice que las maldiciones, los pecados, los patrones familiares se van a heredar de generación en generación. Puede ser si yo se los enseño a mis hijos, pero ellos no pueden ser castigados por Dios a través del pecado de un padre o de un abuelo. Por eso ese miedo de la herencia debe ser cortado en el nombre de Jesús. ¿Y cómo lo cortamos? ¿Cuál es la solución a todos los miedos? El camino que nos lleva a Jesucristo. No hay otro lugar para ser libres del temor, del miedo y de cualquier otra acechanza que no sea los pies de la cruz del Calvario. Ezequiel capítulo 18, versículos del 1 al 9. Algo muy interesante aquí en la Biblia. Ezequiel 18, versículos del 1 al 9, dice la Biblia. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Eso es lo que querías decir, ese refrán quería decir que todo lo que hacían los padres los iban a heredar sus hijos. Que cómo era posible que los padres se habían comido las uvas agrias, pero a los hijos le había salido el rechinar de los dientes. Eso era muy utilizado en la cultura hebrea en aquel tiempo. Entonces había como herencia de las maldiciones. Pero el Señor dice acá, versículo 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, como el alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, no violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés, ni tome usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. ¿Cuál es la manera entonces para poder cortar esos miedos heredados? ¿Cuál es la manera para que yo no esté atrapado en el miedo heredado de mis padres o de mis antecesores?
¿Cómo lo puedo hacer? Cumpliendo la voluntad de Dios en mi vida, viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Y de esa manera dice, este vivirá, dice Jehová el Señor. Yo voy a ser liberado de cualquier miedo que pueda ser heredado. Un poquito más adelante en esta misma porción, pero en el versículo 19 dice, y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él, cada quien con lo suyo. Por eso no puedo permitir que mis hijos tengan los mismos miedos que yo puedo tener. Debo hacer un análisis de qué es lo que estoy heredando también. Primero, ser sano yo de mis temores para que mi familia no sea contaminada. El miedo número 4 que quiero compartir con ustedes es el miedo al desamparo. El miedo al desamparo. Y a través de la historia que quiero contarles y quiero compartir con ustedes, extraída de la Biblia, por supuesto, la palabra maravillosa de Dios, es una historia de una mujer que quedaba desamparada. En la cultura hebrea, la mujer era la ama de casa, por supuesto, tenía hijos y por supuesto era muy importante en ese momento o en esa época, en esa cultura, que fueran hijos varones para que pudieran seguir apoyando a su padre en trabajar la tierra, en hacer los trabajos fuertes, y ellos eran los encargados de poder sostener a su madre. Entonces vemos esta historia en la escritura en donde muere un hijo de una viuda. Esta señora iba a quedar sola, desamparada, sin sustento, porque nadie tenía por qué hacerse cargo de ella. Su único hijo había muerto. ¿Y cuál entonces es el mejor camino ante estas amenazas de desamparo? Probablemente hoy, en medio de esta crisis que estamos viviendo, nuestras empresas han anunciado medidas de recorte de personal, han anunciado medidas de recorte de salarios, han anunciado medidas de cierres temporales, han anunciado un montón de medidas que lo único que van a lograr es meternos en un miedo en donde nuestra amígdala cerebral va a empezar a producir un montón de situaciones en nuestra mente, nuestro hipotálamo, el hipocampo y todas las partes de nuestro cerebro van a empezar a sumar y a restar, a ver las cuentas y qué va a pasar con nosotros. Ese miedo al desamparo tiene un camino también. Lea conmigo la escritura, Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 12 al 17. Lucas capítulo 7, versículos del 12 al 17. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. En esa frase nosotros podemos encontrar cuál era la situación de esa mujer. Estaba en una situación desesperada, iba a quedar totalmente desamparada. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. El Señor siempre se va a compadecer de nosotros en medio de nuestros temores y nuestros miedos. El Señor siempre va a aparecer. Y va a aparecer como un milagro. Va a aparecer con algo sobrenatural. Yo no sé qué va a pasar del otro lado del puente cuando el coronavirus termine, cuando la crisis termine, cuando la cuarentena termine, cuando las medidas que nuestro gobierno ha tomado terminen. No sé qué va a suceder con nosotros, pero yo le puedo asegurar algo. El Señor Jesucristo aparecerá en nuestro camino. El Señor Jesús se va a aparecer y va a hacer un milagro sobrenatural que ni usted ni yo ni siquiera hemos pensado. Y vea lo que hace el Señor. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. No llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaron. Perdón. ¿Y todos tuvieron qué? ¿Y todos tuvieron qué? Miedo. En medio de las situaciones difíciles, ahora todo nuestro cerebro todavía no procesa la situación. Se levantó un muerto de su ataúd. En ese tiempo no usaban ataúdes, iban como en unas camillas y llevaban al muerto destapado. Pero se levantó el muerto, todos salieron corriendo. ¿Por qué? Otro fantasma, otro fantasma.
porque nuestro instinto torcido de autodefensa le dio miedo en ese momento, porque es algo que no debía estar pasando. Pero el Señor sorprendió una vez más a la humanidad, devolviéndole la vida a este niño. Y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dios va a visitar a su pueblo. Si nosotros como iglesia, si nosotros como hijos de Dios, si nosotros como familia de Cristo nos unimos en oración, si empezamos nosotros a clamar por un milagro de Dios, ese milagro va a visitar nuestra ciudad. El Señor va a caminar a través de nuestra ciudad. Ahora hay calles desiertas en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros cantones. La gente está recluida en sus hogares. Algo está pasando acá, pero Dios va a visitar nuestra ciudad. Si la gente empieza a clamar, Dios va a ver que hay un miedo de desamparo, pero en ese momento el Señor Jesucristo va a aparecer. ¿Por qué? Porque ante todo miedo, ante todo temor, siempre hay un camino, y es el camino de Jesucristo y este resucitado. Mateo capítulo 10, versículo 28 al 31 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién? A Dios. Es el único que puede destruir el alma y el cuerpo y lo puede enviar al infierno. A ese hay que temer, dice. No teman a lo que mate el cuerpo, no teman a esas cosas que hay acá. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que escuche bien esto, hermano. Escuche bien esto, hermana. No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, porque somos sus hijos. Todos aquellos que hemos abierto nuestro corazón en algún momento de nuestra vida y le hemos reconocido a Él como Señor y Salvador, somos tomados como hijos de Dios. Somos reservados para la vida eterna. Estamos alcanzando la salvación. Y eso es lo que esperamos en el camino del Señor para quitarnos los miedos. Entonces, nosotros hasta este momento, en nuestro miedo número 4, hemos encontrado que siempre el camino es el mismo, el camino del Señor. Número 5, el miedo a Satanás y sus obras. Y aquí volvemos con esto de Hollywood. El miedo a Satanás y sus obras. Hace poco platicaba con una sobrina muy querida y ella me comentó que en su lugar de trabajo había llegado un muchacho que estaba junto a ella y que se veía extraño y que cada vez que se acercaba para hacerle alguna consulta ella sentía una presencia muy fea. Y que en un momento dado empezaron a platicar y resulta que este muchacho estaba asistiendo a una iglesia satánica, que había dejado de creer en Dios y que estaba incorporándose a esta nueva aventura de una iglesia satánica, y eso era la barrera que ella sentía, pero esa barrera se había convertido en miedo. Y ella dice, un día después de la nada, sin saber de dónde, empezaron a salir palabras de amor hacia él, es decir, del amor de Cristo hacia él, y que ella le aconsejaba que regresara a conocer al verdadero Dios. Y que ella no sabe de dónde le salió esas palabras a este muchacho, porque ella sentía temor cuando lo veía. Pero mi reflexión con esto, mis queridos hermanos, es que tenemos que tener en cuenta de que nosotros estamos en una posición superior. Y ese fue mi consejo para ella. Nunca veas a una persona que adora a Satanás, nunca veas a todos esos personajes que salen en las películas de Hollywood para arriba. Nunca los veas para arriba, porque tú estás en una posición superior. Porque el que ya venció en el mundo es Jesucristo. Ellos han escogido el equipo perdedor. Ellos están yendo del equipo perdedor. Está escrito, Satanás fue vencido en la cruz. Él está en el equipo de los losers. Nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Tenemos detrás de nosotros la presencia del Dios Todopoderoso. Tenemos el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración, el ayuno, todas nuestras herramientas que ellos no tienen. Pero como Satanás ha sabido manejar muy bien ese detalle del miedo en la gente, entonces él de repente mueve una cosa para asustarte. Él de repente
no sé, imita la voz de mi abuelita para decir que mi abuelita se está comunicando conmigo desde el más allá. Él de repente hace que yo vea cosas y con eso me mantiene amedrentado. Recuerda, hijo de Dios, recuerda, hija de Dios, recuerda, familia del Señor. Nosotros estamos puestos en una posición superior. No tenemos por qué temerle solo porque se viste de negro, solo porque se pinta las uñas de negro, solo porque oye música de Satán, ¿no? O porque se mete en una iglesia satánica, o porque se ve temeroso. Están debajo de nuestro pie. Eso es lo que tenemos nosotros que entender. Pero tenemos que aprenderlo en la Biblia. Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 13. Marcos 5, versículos del 1 al 13. Es una porción muy conocida. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Vino de los sepulcros. Ok, entonces se supone que todos nosotros debemos tener temor cuando vamos a un cementerio por la noche. Porque eso es lo que nos han enseñado. Porque nos puede asustar a alguien. Porque van a andar ánimas por ahí caminando en medio de las tumbas. Entonces vemos acá que dice, salió de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? ¡Ja! Por supuesto. Esta escena es la escena verdadera. Esta es la escena que usted y yo tenemos que grabar en nuestro hipotálamo, en nuestras glándulas cerebrales. Esta es la escena que debe quedar registrada en mi cerebro. Esto es lo que yo debo de recordar siempre. Mi Dios, mi Señor Jesucristo, el que me hizo salvo, el que me perdonó mis pecados, el que dio su vida por mí, el que resucitó por mí, el que está sentado a la diestra de Dios, el que vive por mí, ya venció. Y yo no tengo por qué tenerle miedo a los oscuros. Yo no tengo por qué tenerle miedo a los que se pintan las uñas. Solo porque hacen esos dioses, esos ídolos horribles tan feos, con un montón de cachos y con caras de animales, por feos que lo hagan. No debemos temer. Ellos tienen que temernos a nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, redimidos por la sangre preciosa de Jesús. Y este hombre, el demonio se tiró al piso y Jesús le dijo, Hijo del Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Los cerdos eran animales inmundos en aquella época. Así es Satanás. Prefiere irse a la inmundicia antes que enfrentar al Dios de dioses, al verdadero Dios. Por eso usted y yo no tenemos que ver para arriba, no tenemos que ser amedrentados por el susto de Satanás, no tenemos que ser amedrentados por la oscuridad, no tenemos que ser amedrentados por nada de esto, porque el Señor, nuestro Dios, es más grande que Él. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice la Escritura. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahí pueden estar, ahí pueden andar muchos anticristos. No el anticristo del Apocalipsis. Andan muchos anticristos por el mundo, hablando cosas que no van con la Biblia, vilipendiando el nombre de Jesucristo, hablando mal de la fe. Pero yo le digo esto, tengan cuidado con ellos. Ahora vean lo que dice el versículo 4, por favor. Pero ¿cómo empieza el versículo 4? Quiero que ponga atención. Hijitos. Ya no somos criaturas de Dios. Ya no solo fuimos formados a su imagen y semejanza. Ya no solo nos caímos en el huerto del Edén. Ahora hemos sido llamados hijos de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Somos vencedores en Cristo Jesús. No se deje atemorizar por esas personas que andan ahí diciendo que Satanás acá, que Satanás allá. Perdedores. Ponga sus ojos en Jesús. Siempre el camino para disipar el temor va a ser Jesucristo. Y el último miedo que quiero compartirle a usted es el miedo a la muerte. En esa misma victoria de Jesucristo en la cruz, Él venció a la muerte eterna. Usted y yo vamos a morir. Sin duda, eso no nos quepa duda porque tenemos un cuerpo finito. Esto termina, se desgasta y termina sus días. Pero cuando nosotros entendemos que Jesucristo venció a la muerte, y Él, dice la Escritura, es el precursor, es el que va caminando delante de nosotros venciendo a la muerte, el ejemplo de lo que va a pasar con nosotros los creyentes, aquellos que en el otro versículo que leímos nos dice, hijitos, tenemos también esa oportunidad de vencer el miedo a la muerte. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice la Escritura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos al temor, sujetos al miedo, sujetos a adorar a Satanás con tal de que no los matara, y los termina matando a todos porque Él es así, traicionero. Pero aquí dice la Escritura que el Señor Jesucristo murió y le quitó a Él el ser, como dice la Escritura, al que tenía el imperio de la muerte. Ahora usted y yo no tenemos que tener miedo a la muerte, porque tenemos asegurada nuestra vida eterna que es en Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 24 al 26. Dice la Biblia, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque ahí estaremos todos, resucitados con Cristo, viviendo en una nueva vida. El miedo, entonces, se contagia como un virus. El miedo se contagia. Tengamos cuidado con esto. Y quiero terminar con este último punto. El miedo, pero hoy no le voy a llamar miedo, sino que lo voy a traducir y le voy a poner la palabra temor. Debemos tenerlo únicamente hacia Dios. No a lo que está pasando, no al coronavirus, no a los asaltantes, no a los problemas económicos, no a la pérdida del trabajo, no a la situación financiera difícil de la empresa, no a que estamos todos metidos en casa. A eso no le vamos a tener miedo. Le vamos a tener temor a Dios. ¿A dónde hemos aprendido a lo largo de estos 6 miedos que tenemos que encauzar nuestra visión en Jesucristo? Porque Él va a ser el único que nos va a librar del miedo. Jesucristo es el más grande. Jesucristo es sobrenatural. Jesucristo es maravilloso. Jesucristo es Dios. Enviado por Dios como hombre. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios al mundo para salvarnos. ¿Y a dónde está la jerarquía? ¿A dónde está cómo esto está puesto? Recuerde usted, la naturaleza de Satanás. Satanás es un ángel caído. Ángel. No es superior a eso, es un ángel. Aunque él haya caído y hoy se sienta fuerte, sigue siendo un ángel, nada más. Quiero que lea conmigo, por favor, Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, versículos del 1 al 6. Dice la Escritura, Hebreos 1 del 1 al 6. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo que es Jesucristo, H mayúscula dice ahí, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es Jesucristo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es superior a los ángeles.
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será para mí hijo? Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto no lo ha hecho con ningún ángel. No hay ningún ángel que deba ser adorado, ninguno. Hebreos 1:13, salte al versículo 13, ahí mismo en ese mismo capítulo. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A nadie, solo al verdadero Dios, Jesucristo el Todopoderoso. Entonces Él es el que ganó la batalla, es el que está detrás de usted, es el que lo sigue, el que lo sigue, el que lo sigue por un lado y por el otro, el que siempre va a estar con usted para que no venga Satanás a amedrentarlo. En el momento en que usted se deja amedrentar por Satanás es porque ha habido una separación con Jesucristo y usted ha dejado de sentir su presencia y ha dejado de sentir la palabra que Él quiere susurrar a usted. Y es por eso que hoy, en estos momentos de angustia, de dificultad, de aburrimiento si quiere, es el momento de encaminarnos hacia Jesucristo. Nosotros tenemos que también tomar nuestra posición. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos 1:14 dice la Biblia. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Estamos hablando de los ángeles. Los ángeles, dice la Escritura, han sido enviados para servirnos a nosotros, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. No de los impíos y los pecadores, no de los ateos, no de los satánicos, no de todos estos que han rechazado la palabra de Jesús como Señor y Salvador, sino que dice aquellos que son herederos de la salvación. Y la salvación únicamente se puede conseguir con la fe en Jesucristo. Capítulo 2, versículos del 5 al 7. Hebreos 2, del 5 al 7. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de sus manos. Es cierto que ustedes y yo no estamos viviendo en el segundo cielo, en las regiones celestes. Es cierto que ustedes y yo no podemos trasladarnos como se traslada un ángel. Es cierto que estamos nosotros confinados en esta dimensión. Pero la palabra del Señor dice que nos ha coronado de honra y de gloria. ¿Y cómo se hace esa corona? A través de la fe en Jesucristo. ¿Y cómo se hace corona? Cuando yo creo lo que dice la palabra. En Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán cosas mortíferas y no les harán daño. Con sus manos tomarán a serpientes, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Todas esas manifestaciones de Dios no las hace el hombre por ser hombre. Las hace porque está cubierto con la sangre de Cristo. Las hace porque ha llegado a ser un hijo de Dios a través de la fe en Jesús. Por eso el camino para disipar el miedo y los temores en mi corazón siempre va a ser Jesucristo y a este resucitado. Juan 16:33, termino con esto. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo ya venció. Y el Señor Jesucristo puede opacar cualquier temor. Puede opacar cualquier mentira que Satanás nos ha dado. Yo quiero que ustedes y yo ahora salgamos de acá, de su lugar, ahí en su habitación, a donde sea que usted está compartiendo la palabra, que salgamos con una nueva imagen del poder de Dios. Que no dejes ser amedrentado por Satanás. Que no se deje meter cosas en la cabeza o el corazón. Vamos a salir bien. Del otro lado del puente hay esperanza. Del otro lado del puente está Jesucristo con su mano extendida. Cuando todo esto termine, cuando pase el coronavirus, cuando pase toda esta pandemia, cuando pase la cuarentena, cuando pasen las restricciones de movimiento, del otro lado está Jesucristo. Pero en medio de esta pandemia, en medio de esta circunstancia, es cuando tenemos que hacer lo que hizo el pueblo de Israel con el rey Josafat. Ponernos juntos a clamar al verdadero Dios. Ante todos los miedos y temores, el camino es el mismo, Jesucristo. Por eso quiero pedirle, si usted se ha conectado por primera vez con nosotros, si usted está aquí y ha sido invitado o tal vez usted recibió este link para escuchar este mensaje, yo le animo a que usted haga una pequeña oración de fe. Esa oración en la cual usted va a buscar a Jesús para que le dé esa fortaleza que necesita, para que sea reconocido como esa frase que dijeron en la Escritura, hijitos, para que usted sea reconocido como hijo de Dios y pueda obtener la salvación eterna, la cobertura de Dios y que no sea más atacado por los temores. Y eso se consigue con una pequeña oración, oración de fe.
Una pequeña oración que durará segundos, pero que será trascendental, porque le dará a usted la vida eterna delante de Dios. Quiero invitarlo a que haga esta oración conmigo. Cierre sus ojos ahí donde está y diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, pero me arrepiento. Por eso hoy, Señor, vengo a decirte que creo que viniste al mundo hecho hombre, que creo que derramaste tu sangre por mí, que creo que resucitaste el tercer día, que creo que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Señor, ahora te pido que bendigas a esa persona que hizo esta oración.